Vamos a seguir dialogando en este tramo del programa con Emanuel Bonforti, sociólogo, periodista de la Universidad Nacional de Lanús, a quien le agradecemos la gentileza de, proponer este debate tan necesario en el marco del 40º aniversario de la gesta de Malvinas en 1982, que por supuesto Malvinas excede la cuestión bélica, como estaba explicando Emanuel, va muchísimo más allá y más atrás de 1982 y se proyecta en el presente y en el futuro. Y hay muchísimos elementos para seguir analizando, Emanuel. Sí, bien Luis, sí, quizás en esta primera parte nosotros tratamos de desnudar la discusión acerca del registro cultural, ¿no? Del registro cultural que garantiza la dominación del imperialismo. En este caso lo que te propongo es ver un poco la dimensión material que va a garantizar nuestro carácter semicolonial. Y esto sobre todo al momento de la recuperación. Sí, en el plano de lo material propiamente dicho, es el plano donde de manera más palpable se ve por parte del elenco gobernante su vocación semicolonial. ¿Sí? Hay una vocación semicolonial por parte del elenco gobernante que hasta el momento había quedado un poco difusa, pero a partir de explicar la cuestión cultural, bueno, desde el plano material uno empieza a identificar que el gobierno de ese momento es un gobierno con vocación semicolonial. Porque, a ver, a la acción militar le correspondía un programa político, cultural y sobre todo económico que refuerce la nacionalidad. En este sentido, las bases sociales, los sectores populares, estaban en avanzada en relación al programa económico-cultural del gobierno. ¿Por qué, Luis? Porque enfrentar una guerra de carácter antiimperialista, como la que valientemente se enfrentaron nuestros soldados, significa pensar la soberanía de manera integral. Y Claro. significa pensar la soberanía de diferentes planos. En No te esto, quiero, no te quiero, Emanuel, meter en otro plano precisamente, pero bueno, el proceso de reorganización nacional es hijo de la depuración de los cuadros del ejército de los años 50, mediados de los 50, ¿no? Con el golpe militar de Aramburu y Rojas, se depuran todos las Fuerzas Armadas y bueno, un poco de esto se transforma el ejército y, bueno, asume un carácter bastante colonial, ¿no? Hacia adentro también, ¿no? En muchos aspectos. sí, es un debate que se da en toda América Latina y en nuestro país se da de manera que se hace un poco más encarnizada, porque en nuestro país hay una tradición nacionalista muy fuerte por parte del ejército, pero también hay una tradición liberal que al fin y al cabo es la que triunfa, la que se impone con el golpe de Estado de 1976. Pero a lo que íbamos, Luis, es que no se puede enfrentar, no se puede ser solamente nacionalista en las islas y Claro. liberal y oligárquico en Buenos Aires o en todo el país, ¿no? Digo, eso, eso es inconcebible a la hora de porque la recuperación de las islas implica también pensar un proyecto de país, cosa que ahí es donde entra realmente, y un proyecto de país desde una dimensión material, y ahí es donde entra realmente en tensión el programa económico de la dictadura, ¿no? Todos sabemos, vos mencionabas recién 1976, el programa económico de carácter colonial abierto que generó la dictadura, con miles de empresas, fábricas que se cerraron, muchísima desocupación en ese momento, la apertura y el vínculo con el Fondo Monetario, digo, eso da cuenta de un gobierno de carácter semicolonial. Entonces, no se podía tener un ministro de Economía como Alemán que decía que la guerra no significaba interrumpir el pago al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Lo planteaba en esos términos. Entonces, en el espíritu de Alemán, digo, es como el tipo ideal para mostrar la dominación material al momento de la guerra, uno puede ver la mentalidad colonial de nuestra oligarquía. Alemán es un tipo que responde a Sí, sí. determinados intereses, ¿no? Esos intereses que la expresión de esto es Martínez de Oz, pero bueno, Roberto Alemán es un poco hijo de esta situación. Y ahí, Luis, lo que nosotros venimos a mencionar es que sin un Estado fuerte no se podía pensar la guerra.
Y esto no invalida la gesta de la recuperación, que va por otro camino. Sin el desarrollo de fabricaciones militares fuertes, no se puede pensar la guerra. Bien. Más allá que si uno piensa fabricaciones militares en los 90 y las piensa en el 82, bueno, en el 82 todavía tiene cierto funcionamiento, pero ya hay un proceso de desmantelamiento. Ya se comienza a desmantelar, ¿sí? Y no se puede pensar únicamente la guerra siendo un país agrario, ¿sí? Porque la verdad que un país tiene que repensarse en términos de materias primas, pero también tiene que repensarse a la hora de encarar una guerra, repensarse su matriz productiva. Quien repiensa la matriz productiva es el gobierno de Juan Domingo Perón, pero ya a partir de 1943 lo viene pensando esto. Es necesario, y acá otra vez cito a Ramos, es necesario pensar al país, es necesario que el país se piense en voz alta. Y en ese momento el país no se va a pensar en voz alta. ¿Sí? Esta cuestión, bueno, en las islas, en el sur, somos nacionalistas, pero acá sigue dominando la bolsa de Wall Street, sigue dando órdenes acá en Buenos Aires o en el resto del país. Eso en cuanto al plano de la dominación económica. Yo voy a retomar un poquito la cuestión de las consecuencias en términos latinoamericanos, ¿sí? Porque para nuestra América, Malvinas fue la guerra más importante después de la batalla de Ayacucho. Esto es algo que no se menciona mucho. Digo, la batalla de Ayacucho fue el fin de las guerras de la independencia. Después de 1820, 1822 o 1824, no me acuerdo bien. Bueno, desde esa época que no hubo una batalla tan importante, no hubo una guerra tan importante como Malvinas, ¿sí? Y para algunos significó también un curso acelerado de antiimperialismo popular, ¿sí? Es un momento de reverdecer del antiimperialismo popular. ¿Por qué, Luis, te digo esto? Porque hay un sueño, digo, y con esto nos pueden llegar a decir, ustedes son nacionalistas, son de derecha. No, la verdad que nosotros nos sujetamos a testimonios orales, nos sujetamos a videos que nos muestran esas cuestiones, esas imágenes, la efervescencia popular. Y hay una sensación de que el pueblo sueña con que Gran Bretaña tenga su propio Vietnam en Malvinas, tenga su propio Apocalipsis Now, esto lo dice Ramos también, en Malvinas. Sí, sí. Entonces, ahí hay Malvinas, en esa tensión que siempre existió en nuestro desarrollo cultural, tensión que está dado desde lo latino a lo sajón, ¿sí? Es una tensión que nos atraviesa. Uno lo que va a ver es que Malvinas nuevamente lo que generó es la posibilidad de repensarnos en tanto hispanoamericanos, en tanto latinoamericanos. Y Malvinas, si nosotros decimos que después de Ayacucho fue la batalla, la guerra más importante, hoy veía un documental, Luis, en donde la flota real inglesa nunca sufrió tantas bajas desde la Segunda Guerra Mundial como Malvinas. Digo, eso es algo que te lo van a omitir en cualquier lugar. Digo, para un poco recuperar el valor de nuestros héroes. Digo, Argentina puso en jaque a Gran Bretaña, a la tercera armada más importante en 1982. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de rendir homenaje porque hay una tradición que hermana y una forma de rendir homenaje a los hombres y a los libertadores de la patria grande. Y con esto, digo, cerrar un poquito la dimensión y la recuperación histórica de la causa Malvinas. Con esto señalar que el nacimiento de nuestra nacionalidad, porque uno cuando piensa, vos lo decías muy bien, Luis, la verdad que Malvinas excede en 1982. Nuestro enfrentamiento con el imperialismo inglés excede en 1982. Tiene un montón de capítulos que en algún momento los vamos a trabajar. Señalar que el nacimiento de nuestra nacionalidad es parte del enfrentamiento con Gran Bretaña. Y esto se refuerza en 1982. Nosotros nacimos a partir de las invasiones inglesas. Y nuestra milicia se convierte en ejército y nuestro nativo se hace argentino a partir de las invasiones inglesas. Y en esto hay algo que también nos vincula y nos entronca en tanto tradición con lo que sucedió en la recuperación de las islas.
Y tanto las milicias como nuestros nativos, nuestras nativas, ¿sí? Porque recuperar el valor de las mujeres, ¿no? En las invasiones inglesas, ambos nacen, la milicia en nuestros nativos, ambos nacen de la lucha con Gran Bretaña. Es decir, la formación de nuestra nacionalidad es en esencia, por más que nos digan chauvinistas o nos quieran tratar de derecha, es en esencia antibritánica. Digo, nuestro antibritanismo no se ancla en 1982, sino en una tradición opresora que por momentos aparece con armas, aparece con olor a pólvora, pero también por momentos aparece con buenos modales, pero significan la extracción de nuestros principales recursos. Eso en cuanto a la dominación y el carácter material, Luis. Qué interesante, Manuel, y aportando a tu mirada en esto que vos mencionás de la nacionalidad, que excede lo ideológico, ¿no? Porque el paraguas analítico no puede ser la ideología, en tanto la ideología o las ideologías son un corsé para comprender bien nuestra posición histórica, ¿no? La ideología como un conjunto de ideas totalizantes que se aplican o que tratan de explicar todo, ¿no? La vida, nuestra existencia como seres humanos y como nación, no nos permite la ideología abordar esto, sino más bien aquí digamos, la línea divisoria es patria grande o colonia, ¿no? En un punto, ¿no? Siguiendo tu análisis, y a propósito de nación, y dejando de lado esto que mencionábamos de lo ideológico, nación es un concepto intrínseco a nuestra existencia, porque, bueno, allí abrevan, entre otras cosas, el territorio, abreva nuestra ley, ¿no? Un pueblo asentado en un territorio con una ley, con su idiosincrasia, su historia, su cultura, como capas geológicas que hacen a la soberanía, ¿no? Sí. Entonces, nación excede al nacionalismo. Todos, de alguna manera, tributamos a lo nacional. Aquellos que transitan en las calles, que usan las escuelas, que usan los hospitales, están valiéndose de la nación, están valiéndose del ahorro de generaciones, del esfuerzo de generaciones. Entonces, me parece que es muy importante discutir esto que vos mencionás desde lo ideológico, ¿no? Porque hay un sector que quiere invalidar estos análisis tratándolo de nacionalista. No, la nación excede lo ideológico, me parece, Manuel. Totalmente, Luis. Sí, la lengua, nuestra familia, digo, nuestros amigos, en lo chiquito está la nación. Donde vayamos, claro, está la nación, ¿entendés? Digo, es inevitable desarticular eso, por más que vengan quizás algún discurso, estos discursos tan de modas que quieren desarticular y mezclar la crítica al Estado. Digo, esos discursos caen en un error. Y ahí, ahora, sí. No, te iba a decir, ¿viste? Otra cosa que mencionaste es lo de la cultura anglófila, ¿no? Que está muy pegada, muy atada a civilización y barbarie, y vos lo desarrollaste bien, ¿no? Porque primero tuvimos nuestra oligarquía, nuestro Estado estuvo relacionado prima facie en un primer momento, después de nuestras guerras civiles, con Inglaterra. Pero eso se rompió a mediados del siglo XX, pero la cultura subsiste, ¿no? Lo anglómano, la anglomanía subsiste, ¿no? Como rémora de toda esa estructura, ¿no? Material y cultural que viene del siglo XIX y antes quizás también, ¿no? Pero son temas que me parece que interesante como lo has abordado, Manuel. Bien, Luis. Y ahí, por ejemplo, otro de los berretines que utiliza mucho el Imperio Británico, y acá se repite, digo, se repitió por un grupo de intelectuales que apoyaban también al anterior gobierno, de esta cuestión de hablar de la autodeterminación, ¿no?
Esta cuestión, como si los únicos que tendrían potestad de hablar de la autodeterminación son los Kelpers, cuando no te menciona. El gran problema de origen de las miradas liberales es no identificar el origen de las cosas. Cuando en realidad los primeros pobladores eran pobladores nacionales. ¿Dónde estaba la autodeterminación de esos pobladores? ¿Por qué hay que hablar de la autodeterminación de los Kelpers y no de los primeros, de los nacionales que nacieron ahí? El origen, el gran talón de Aquiles del liberalismo y del pensamiento cultural liberal tiene que ver con no identificar el origen de los problemas. Ahí ese es su error, ¿viste? Es un tema central y a propósito de lo anglómano y siguiendo la línea que estás expresando, Emanuel, fíjate cómo hacia el pavo chico y hacia nuestra patria grande se niega el continentalismo y se niega la nacionalidad, pero se respeta la nacionalidad y el continentalismo europeo o norteamericano, ¿no? Qué contradicción de los sectores liberales y también de los sectores conservadores que está también expresada en esta dicotomía, ¿no? Porque imagínate un inglés renegando de su nacionalidad, un norteamericano renegando de su nacionalidad o en Europa renegar de la Comunidad Económica Europea, ¿no? El continentalismo como paraguas de la subsistencia de distintas naciones. Sí, Luis, por supuesto. Es el triunfo de los resortes culturales eso. Esta cuestión de la dominación que no se ve, ¿sí? Y Malvinas lo que viene a hacer es mostrar un poco la dominación visible, ¿no? Ese es el gran tema de Malvinas. Malvinas te viene a demostrar que, bueno, acá hay una dominación visible, por más que no soy parte de la cultura letrada, señale con buenos ojos la cultura británica, la tradición británica, bla, 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 bla. Bueno, acá hay una dominación visible. ¿Qué se hace con esto? Habría que preguntarle a los muchachos de la cultura británica. Luis, yo no sé si te parece, lo pensamos para otro momento, hablar de la desmalvinización, ya después de Malvinas, tanto del plano simbólico como desde el plano material. Me parece que hay cuestiones interesantes a mencionar, porque Malvinas atraviesa, el proceso de desmalvinización atraviesa cuestiones que las vamos a ver en la década del 90, pero también las podemos identificar al presente. Luis, si a vos te parece, lo vemos. Lo dejamos acá. Eso. Perfecto, Emanuel, te agradecemos enormemente. Emanuel Bonforti, sociólogo, periodista de la Universidad Nacional de Lanús, un análisis necesario en el marco del 40º aniversario de la gesta de Malvinas. Te mandamos un fuerte abrazo, Emanuel, y la seguimos. Gracias, Luis, un saludo.